este privilegio. Y vámonos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Aleluya. Alábele que Él vive. Vive. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Alábele un momento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa pumarajo y cruje los dientes, y se va secando, y diga a tu discípulo que lo echasen fuera, y no pudieron. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirle la palabra de Dios en esta tarde ya bajo el tema la dependencia de Dios. Amén. ¿Cuántos dependemos de Dios? Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos tener dependencia de Dios. Si yo me independizo de Dios, mi vida corre peligro en cualquier lugar donde yo me encuentre. Y la palabra de Dios nos habla que cuando Jesús llega, si notamos, Jesús se encontraba en un monte orando con 3 de sus discípulos. Jesús agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dijo: vámonos a un retiro y vamos a orar. Y es allí donde ellos estaban rendidos en sueño. Pedro estaba batallando con el sueño, Juan estaba batallando con el sueño, y el otro discípulo estaba también batallando con el sueño. Si notamos en el versículo 2, del capítulo 9, dice aquí: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Para poder ellos ver esta experiencia, ellos tenían que batallar con el sueño. ¿Cuántos hemos orado en la madrugada y muchas veces el sueño nos vence? Amén. Levante la mano. ¿Cuánto el sueño lo ha vencido? Yo me he postrado en ocasiones a orar, y cuando me despierto, Pedro, estoy arrodillado y lejos de orar. Amén. Bueno, así se encontraban los discípulos que Jesús había llevado a orar. Pero mientras ellos estaban batallando con ese sueño, y dice, y estando despiertos, o sea que ellos estaban luchando, porque me imagino que Cristo le dijo: necesito que ustedes estén pendientes, porque en cualquier momento van a tener una experiencia, pero nada más les pido que ustedes estén despiertos. Y es allí, en ese despertar, porque dice que estaban rendidos el sueño, ellos ven una escena donde Jesús se transfigura y su rostro empezó a resplandecer como el sol. Y ahí ellos ven 2 personajes que hablaban con Cristo. Uno se llamaba Elías y el otro se llamaba Moisés. Pero ¿cuándo pudieron observar esta experiencia? Cuando vencieron el sueño. Y si notamos, ellos estaban viendo a Jesús no como ellos acostumbraban a ver. Jesús se les manifestó a ellos como lo que Él es allá en el cielo. Es como que
ese monte se convirtió en un pedazo de cielo. Y esa experiencia lo marcó tanto porque aún la vestimenta de Pedro y la vestimenta de Juan y Jacobo estaban resplandeciendo. Sin embargo, había otra escena. Mientras en el monte de la transfiguración estaba la gloria de Dios, debajo del monte había una situación con los otros 9 discípulos. 3 estaban con él, 9 estaban lejos de él. 3 estaban experimentando algo sobrenatural y 9 iban a pasar una experiencia en donde necesitaban que Jesús estuviera presente y él no iba a estar. Es importante que todos los que estemos aquí, por un instante echemos al lado nuestro conocimiento. Es importante a veces echar a un lado mi sabiduría, lo que yo sé, y decirle: Dios, yo necesito una total dependencia de ti. Por eso que Cristo le dijo a sus discípulos: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Entonces le dio a entender: independiente de mí y no dependiente, ustedes no pueden hacer nada. Aleluya. Y es allí donde le leí el versículo 14, que se va a poner interesante porque ellos estaban acostumbrados, pastora, hermano Agapito, a ver a Jesús echar fuera a los demonios. Ellos estaban acostumbrados a ver a Cristo cuando libertó al endemoniado de Gadara. Ellos estaban acostumbrados a ver a Cristo cuando le llamaba un ciego como Bartimeo y le decían: mándelo a llamar, y ver cómo Jesús le devolvía la vista. Pero en este versículo iba a ser diferente, porque un hombre le iba a traer a su hijo que estaba poseído y miren, él no se lo trajo a los discípulos. Miren lo que dice aquí el versículo 20. Gloria a Dios, alábele que vive. Versículo 17, versículo 16. Cuando Jesús llega del monte, Jesús desciende al monte, ve que sus discípulos están en aprieto, estaban en graves problemas. Los discípulos estaban en graves problemas porque las clases religiosas lo estaba debatiendo y la gente de la multitud también lo estaba contradiciendo. ¿Quién sabe? Los escribas le estaban diciendo: ¿dónde está lo que ustedes enseñan? ¿Dónde está lo que dice la Escritura? Y acá la otra multitud también le estaba presionando, diciéndole: ¿cómo que ustedes no pueden hacer este milagro si el Señor Jesús, a quien ustedes siguen, sí lo hace? Y ellos necesitaban la presencia de Dios en ese instante. Me imagino a Lucas diciéndole: cuánto anhelo que Jesús estuviera aquí, porque en un momento Jesús ni abría su boca, los demonios lo reconocían, pero aquí estos hombres no tenían de pronto la capacidad que tenía Cristo. Y cuando Jesús llega, le pregunta: ¿qué ustedes disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud en el versículo 17: Maestro, traje a ti. ¿A quién se lo trajo? Es decir, el niño o el hijo estaba siendo atormentado, crujiendo los dientes, se revolcaba y los demonios querían matarlo. El padre toma una decisión en llevárselo a Jesús, pero cuando va a los discípulos, Jesús no se encontraba. ¿Quién iban a ser los responsables en resolver ese problema ahí? Los discípulos. Pero había un problema, hermano Pedro, y ese problema Jesús se lo da a entender a ellos, que hay géneros que no salen sino con ayuno y
oración. Y el encargado de libertar a este muchacho era Jesucristo. Y el hombre le dice: yo te lo traje a ti para que tú lo libertaras, y tus discípulos para que lo echaran fuera y no pudieron. Me imagino que hicieron toda la estrategia que Jesús hacía. ¿Tú te imaginas eso, lo que estaba pasando en esa situación? Ese hombre crujiendo los dientes, ese hombre gritando. Me imagino a Lucas diciéndole: hey, vamos a hacer como lo que Cristo hizo con el endemoniado de Gadara. Vamos a hablarle como Jesús le hablaba a los demonios. Tenemos que resolver. Pero los demonios no le hacían caso. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que ellos trataron. Ellos buscaron la manera. Aunque no eran capaces. Y vamos a ver lo que ellos estaban pasando aquí. Gloria a Dios, alábele que Él vive. Ellos se habían convertido en incapaz. Y una persona incapaz es que no tiene la capacidad o la aptitud para hacer algo. Sabían como ellos eran incompetentes, que carecen de la preparación o habilidad necesaria para realizar una tarea. Ineficiente, que no es eficaz o no logra el resultado esperado. Ese era el perfil que tenían los discípulos. Y por eso que Pablo dice: todo yo lo puedo. Ellos no pudieron porque eran incapaces. Pero Pablo dice: todo yo lo puedo. Yo sí lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Porque aunque el hombre es incapaz, es incompetente, cuando viene Cristo sobre nuestra vida, nos convertimos en capaz. Nos convertimos para Satanás en competentes, porque es el poder de Dios en nosotros. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. No pudieron, incapaz. Y era cierto, eran incapaces. El problema de esto, cuando nos sentimos capaces, cuando sentimos que calificamos, cuando sentimos que tenemos el perfil. Por eso que la Escritura dice que Jesús vino a buscar a los necios y no vino a buscar a los sabios. Él no vino a buscar personas capaces, Él vino a buscar gente incapaz, para Él ponerse capaz en la vida de ese incapaz. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hermosa tarde? Bajó el jefe, Jesus. Así como tú dices: ¿qué está pasando? Hey, el rancho estaba prendido allá abajo. Los discípulos estaban en qué problema. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que cuando llega Jesús, la multitud que lo estaba sofocando, lo miraron a Él y empezaron a ir a Él. Su presencia le trajo descanso a los discípulos. Sus discípulos encontraron aire fresco a la llegada de Cristo. Y eso refleja que cuando nosotros dependemos de Dios, podemos estar pasando cualquier aprieto, podemos estar pasando cualquier dificultad adversa, pero su presencia nos trae descanso, su presencia nos trae seguridad, su presencia nos hace alguien capaz de poner el infierno a temblar. Pero es su presencia. Por eso que Moisés le dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Porque Moisés, a pesar de que había abierto el mar rojo, no se sentía capaz. De hecho, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo: yo no puedo, Señor. Señor, mira que yo soy tartamudo. Ponga a Aarón para que sea el hombre. Y eso le agrada a Dios. Cuando nosotros nos sentimos incompetentes, hermano,
¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermano? Vive, santo. Los discípulos tenían este perfil. Eran incapaces. Eran incompetentes. Eran ineficientes. Falta de posibilidad, que quiere decir las circunstancias de no poder hacer algo. Eso era lo que estaba pasando. Y qué bueno cuando hay una situación y uno puede reconocer ante Dios y decirle: Señor, yo no soy capaz de esto. Se me hace difícil. Porque los discípulos trataron de hacer algo, pero no pudieron. Y su presencia lo cambió todo. El detalle no es pasar una situación adversa. El detalle es que venga una situación adversa y no esté su presencia. Son dos cosas diferentes. Es dos cosas diferentes que yo esté pasando un ataque infernal y no esté su presencia, a que yo esté pasando un ataque infernal y esté la presencia de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso que nosotros no podemos ser independientes. Y cuando hablo independiente es que hacemos lo que nosotros queremos hacer y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, lo que tenemos que hacer. Y dice la Escritura en el versículo 22: y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Todo. Aleluya. Dios no tiene límite a hacer algo imposible posible. Solamente Dios le estaba diciendo a este padre: si tú puedes creer, al que cree, todo le va a ser posible. ¿Quién le trajo descanso a sus discípulos? ¿Quién me dice? Jesús. ¿Quién es el que nos trae descanso ante una situación? Jesús. Yo recuerdo, pastora, una vez me llamó mi padrastro. Y mi padrastro me llama y me dice: yo no sé, ven para la casa. El problema, la situación estaba bien dificilizada. Y mi padrastro me llama a mí. Mi mamá una chola, hermana Evelyn, que no se deja. Mi padrastro estaba allá con un palo de coba así. Mi mamá estaba con un cuchillón, hermana Giovanna. El problema estaba hostil. Así como los discípulos, me sentí imposibilitado. No sabía qué hacer. Pero ¿sabe qué fue la diferencia? Que Jesús sí me trajo descanso. Porque llegué y le presenté a Cristo, oré, reprendí, y cuando salí de la casa estaban abrazados, estaban riéndose, estaban en armonía. ¿Quién cambió la escena? Lo hizo Jesucristo con su presencia. Hubiese pasado que yo hubiera llegado y que no, tranquilo, si yo tengo la autoridad. No, espérate, que yo soy capaz de esto. Y eso es lo que pasó con varios jóvenes, 7 jóvenes, que eran hijos de un mago, que empezaron a reprender un demonio. Y dice que el demonio y lo reprendían como Pablo lo reprendía. ¿Y sabe qué le digo a los demonios? Los demonios le dijeron: a Jesús conozco. Yo sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le estaba diciendo: a ustedes ni lo conozco. Pero ellos se sentían competentes. ¿Cuántos me están, hermano? Lo noto como serio, aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos fueron porque eran competentes. Incompetentes. Hermano, no sé si me están entendiendo.
malinterprete, pero a los débiles vino a buscar Dios, a los humildes de corazón, a los mansos vino Cristo a buscar y a usar. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios te levante, si tú quieres que Dios te eleve, muchas veces tienes que bajarte y sentirte incompetente y sentirte incapaz para que la gloria de Dios descienda. Por eso que Juan dijo, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo me agache para que Cristo crezca. Juan dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él estaba diciendo, es el hombre capaz, ese es el que puede, yo no puedo, Él lo puede todo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, hermano. Pero ¿qué quería Cristo hacer con ellos? Quería enseñarle qué era estar sin Él, qué era estar en un momento caótico sin Él, qué era estar en una situación sin la presencia o sin su presencia, y qué era estar en una situación difícil y ver su presencia. La presencia de Dios lo es todo. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, el problema no te va a ahogar. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, las situaciones no te van a hundir. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, vas a caminar sobre las aguas y no te anegarán. Vas a caminar sobre el fuego y no te quemarás. ¿Qué sucedió con los discípulos en una ocasión? Estaban en un lugar donde habían 5,000 personas. Jesús alimentó con pan y con peces. Jesús lo agarra a ellos y le dice, adelántense. Yo le voy a ser sincero, hermano Pedro. Yo le hubiera dicho, no hombre, yo estoy bien con usted. Dale que se vayan ellos, pero yo me quedo con usted. Es que con Cristo había seguridad. Con Cristo había tranquilidad. Yo no sé qué le pasó a Pedro, pero yo lo hubiera hecho. No. Yo me quedo contigo, que se vayan ellos al otro lado, pero déjame acompañarte. Pero Jesús ahí también le iba a mostrar lo que era estar sin su presencia y estar ante una tormenta diabólica sobre su vida. Porque dice la Escritura que cuando Jesús lo manda al otro lado, Jesús le dice una palabra interesante. Le dice, vaya, entre tanto yo les alcanzo. Jesús no le dijo a ellos que iban a llegar primero. Jesús le dijo, yo lo voy a alcanzar a ustedes. Y es allí donde ellos quedan envueltos en una tormenta y el mar se embravece y el mar empieza a agitarse con furia. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Jesús? Jesús lo estaba viendo desde las orillas. Y dice la Escritura que ellos estaban utilizando todo su recurso humano que ellos conocían sobre el mar cuando estaban en una tormenta. ¿Quién sabe? Pedro le estaba diciendo, agarren aquí, muevan acá, suban la soga, dando orden, y estaban tratando, pero no pudieron. Pero Cristo estaba viendo lo que estaba sucediendo. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Jesús caminó encima de las aguas. Lo que a ellos lo estaba atormentando, Jesús lo agarró de transporte. Lo que a ellos lo estaba aterrorizando, Jesús lo utilizó para adelantarse y alcanzarlo. Y Jesús, cuando se le presenta, le dice, Pedro, tú tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo? Confiar. Yo estoy aquí, no tengas miedo. Y Pedro caminó sobre las aguas. Lo que es estar sin su presencia y lo que es estar con su presencia. Y se hizo grande bonanza. Aleluya. En esta primera ocasión estaban en el monte, vieron la gloria de Dios 3, 9 estaban turbados y su presencia hizo que la gente
viniera a él. Sin hablar, solamente se presentó. Imagínate que haya un problema y Jesús no esté. Eso es lo que pasa allá afuera en el mundo. Eso es lo que pasa en lo inconverso muchas veces. Cuando hay una prueba, cuando hay una discusión, muchas parejas resuelven la situación con cuchillo, con rompedera de adorno, con rompedera de vidrio. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es totalmente diferente, porque nosotros sabemos qué hacer, llamarlo a Él. Y si su presencia está con nosotros, nosotros no tenemos que tener miedo. Dios le dijo: Moisés, mi presencia te va a dar descanso. Su presencia te quiere dar descanso. En esa prueba, en esa situación, la presencia de Dios quiere darnos descanso. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor? Ya estoy terminando. Si buscamos Juan capítulo 11, alábele que Él vive. ¿Me están entendiendo, hermano? Si buscamos Juan capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de una familia que estaba acostumbrado a estar con la presencia de Cristo, con la persona de Cristo. Y es la familia de nuestro hermano Lázaro. Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 11 de Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo, Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Anteriormente Jesús acostumbraba a ir para Betania, y cada vez que llegaba a Betania, esta familia le recibía con los brazos abiertos. Marta le preparaba comida, mientras María acostumbraba a escucharle y a agarrar la mejor parte, que era la palabra de Dios. Y sucedía que cada vez que Cristo pasaba por Betania, Él descansaba en la casa de Marta, María y de Lázaro. Pero ahora se presenta una enfermedad sobre Lázaro, el que Él ama, pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Jesús no estaba ahí. Su presencia no estaba ahí. No era lo mismo que Lázaro enfermara cuando Jesús estaba ahí diciéndole: Marta, afanada y turbada, porque Jesús hubiera hecho un milagro al instante, que ellos tuvieron que buscarle a Él, porque ellos sabían que su presencia podía traerle descanso y tranquilidad ante la enfermedad de su hermano llamado Lázaro. ¿Y qué hizo Cristo? Jesús se queda. Jesús le dice: díganle a ella que esta enfermedad no es para muerte, que esta enfermedad es para que la gloria de Dios o el nombre de Dios sea glorificado. Y no digo más nada. ¿Qué quería Jesús? Jesús, porque aquí quería Cristo hacer dos cosas. Ellos decían: el que tú amas, tu amigo. Pero Jesús quería a ellos formarlo con la fe, formarlo en creer en Él. Y Jesús se queda y espera que Lázaro esté en un estado de descomposición. Jesús podía ir ante la enfermedad y echarla fuera. Podía presentarse antes que lo sepultaran y no lo hizo. Iba a ser glorioso que Jesús desapareciera la enfermedad. Iba a ser poderoso que Jesús levantara
a Lázaro ahí apenas que muriera. Pero ya Jesús venía resucitando muerto como el hijo de la viuda de Naín. Nunca se había visto una persona en estado de descomposición resucitar. Y por eso que Cristo se queda más días y espera que el cuerpo de Lázaro estuviera en un estado de descomposición. Y también se queda para que las propias hermanas dejen de esperarlo. Porque ellas se cansaron de esperar. Vieron que murió, lo sepultaron y no lo esperaron. ¿Y qué hace Cristo? Cuando Cristo llega donde ellas estaban, miren lo que le dice. Alábele que Él vive. Gloria. Gloria. Versículo 21 del capítulo 11. ¿Quién me lo lee? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No había muerto. Ella reconocía y sabe que la presencia de Cristo podía hacer las cosas posibles. Y a ella decirle a Jesús: si hubiera estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. En pocas palabras, ella le estaba diciendo: Cristo, ahora mismo ya no se puede hacer más nada. Le estaba dando a entender que el Jesus se había convertido en una persona incompetente, incapaz. Pero no entendía todavía lo que Jesús podía hacer con su presencia. Y es allí donde Cristo le dice: mas Marta dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice algo a ella: tu hermano resucitará. Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le responde: hija, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le está diciendo: ¿crees esto? Lo que Cristo le estaba dando a entender a ella. Y fue lo que le dijo al padre del endemoniado: cree solamente, porque el que cree todo le es posible. Jesús dejó que ella hablara. Jesús le respondía, pero abajo Jesús le dice: ¿tú crees esto? ¿Tú crees que lo que yo te estoy diciendo, que tu hermano resucitará, puede pasar? Y miren lo que le dice Marta. Le digo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana. Ellos estaban a punto de experimentar un milagro nunca que se había visto en su vida. En su vida habían visto lo que iba a pasar en breve. Y Dios va a hacer un milagro en tu vida que en tu vida tú nunca habías visto y va a pasar en breve. Gloria. Porque el Señor sabe cómo sorprender a sus hijos. El Señor sabe cómo hacer que los milagros pasen en nuestra vida. Y le gusta, y algo que tiene Dios es que se actualiza con sus hijos. Se actualiza con los que creen. Se actualiza en nuestros problemas. Se manifiesta en nuestras situaciones. Hay una alabanza que dice: yo lo vi cuando estaba enfermo, yo lo vi cuando estaba triste, yo lo vi en mis enfermedades. ¿Cómo es? Vas a ver un milagro nunca que ha visto en tu vida. Vas a ver la mano de Dios a tu favor y vas a testificar cosas que Jesús ha hecho en tu vida que ni en tu mente había pasado. Llegó Jesús y le quería mostrar un milagro nunca
Ante Cristo. Iban a ser privilegiados esa familia. Su prueba, su situación iba a ser un boleto para su promoción, porque el hombre que estaba muerto se iba a convertir en famoso. Y a veces hay que morir, a veces hay que estar en estado de descomposición para que llegue nuestro maestro y nos saque de la tumba y nos ponga en lugares altos. Cristo sabía lo que iba a hacer. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa. Marta le dice: si hubiese estado aquí. Ahora María, cuando se levanta prisa, vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció su espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Ellos pensaban que Jesús quería ver la piedra. Ellas pensaban que Jesús quería ver la lápida de nuestro hermano